Hey mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hey Hablalo. Hoy estamos con una persona que yo primero aprecio mucho, con quien tengo una historia de hace muchos años, que provenimos de hacer muchos procesos de activismo, de amistad, políticos. Hoy les quiero presentar al próximo alcalde de Medellín, a Juan Carlos Upegui. Parcero, Juanca, ¿cómo estás? Esteban, muchas gracias por la invitación. Aquí a hablarlo. La idea es que parchemos un ratico acá hablando relajado. Este ya hablarlo va a ser más que formato entrevista, va a ser una conversación de muchas cosas, de las cosas que ustedes se preguntan, bueno, estos manes que hacen todos los días, por qué están juntos, de dónde vienen, de dónde se conocen. Entonces, si quiere, voy a arrancar yo, Juanca. Hágale. Bueno, resulta que yo conocí a Juan Carlos y a Daniel Quintero hace cuánto, como 12, 13 años, porque empezaron, digamos, Daniel empieza con una fundación que se llama Piensa Verde y se les genera una idea, se les prende el bombillo y es, hey, vamos a hacer la sembratón más grande de toda la historia de Colombia. Inició, digamos, en ciudades principales, Medellín, Bogotá, Cali, y eso luego se expandió como a 400 o 500 municipios del país, y eso luego se llevó inclusive de Brasil, Venezuela, Ecuador, como 5 países de América Latina, y fue la sembratón más grande, y eso me motivó mucho, digamos, como a iniciar ese proceso de activismo, y ahí conocí precisamente a Daniel y precisamente a Juanca. Mejor dicho, nos conocimos sembrando árboles. Eso, nos sembramos árboles. Yo me acuerdo que una vez yo iba por el centro y me tocó en el hombro y es que, hey Juanca, volteo yo y era un pelado, es que sí, yo soy Esteban, yo te he visto en la Fundación Piensa Verde. Y yo, este marica es un bacán. O sea, ya ahí empezamos a conectar. Y desde eso hemos hecho todos los proyectos que se imaginen. Estamos ya en el punto pues de una candidatura, pero nosotros en realidad somos un proyecto que es muy colectivo, que todo el tiempo está parchando, que todo el tiempo está buscando cómo cambiar el mundo, cómo cambiar las cosas. Imagínate que cuando Juanca estuvo en el debate a la alcaldía de Medellín, a los 8 días estuve yo a la gobernación de Antioquia, y algo que me cautivó mucho de Juanca es cuando nos preguntan que nosotros por qué decimos que no tenemos jefes ni partidos políticos, y Juanca da una respuesta muy bacana, y es que ustedes no han entendido que nosotros provenimos de sectores activistas y colectivos, y por eso nosotros no seguimos instrucciones de ningún jefe en lo absoluto, digamos, cuando hacemos el activismo, la política, porque no han podido reconocer de que nosotros representamos es una visión y una colectividad, no la jefatura de alguien. Yo creo que, Juanca, que eso es mucho de lo que habla de nosotros, ¿sí o qué? Yo creo que no nos han entendido, todavía nos están intentando como ubicar porque nosotros no obedecemos esas lógicas tradicionales. Entonces cuando yo digo es que nosotros somos un movimiento independientes y lo que nos une son las causas, la educación, el medio ambiente, la construcción de paz, entonces la gente queda como así, ustedes no tienen una verticalización de la política, no, nosotros lo que tenemos es una visión horizontal y por supuesto eso es lo que nos mueve. Bueno, después de que sembramos árboles, también hicimos otras cosas. Nosotros éramos, digamos, si creen que en este momento somos contestatarios, no nos conocieron hace 10 años. Estamos más locos. Nosotros éramos más locos todavía, imagínense. Nosotros creamos un partido que se llamó el Partido del Tomate, en el cual cogíamos, digamos, tomates podridos que los compramos en la minorista o en varias partes del país, porque eso se volvió un movimiento nacional, y le tirábamos en son de protesta a los políticos que prometían cosas que atentaban contra el medio ambiente. Hasta Santos le tiramos, que aparecía una locomotora montado, pero también, por ejemplo, a la guerra en San Vicente del Caguán. Pero también el Partido del Tomate tenía un doble significado, y era invitar a los jóvenes del país a tomarse la política. Tómate la política. Y decíamos en esos momentos una frase muy bacana, y era, como siempre nos ha gustado la tecnología, que era que nos tocaba hacer política porque nos tocaba meternos a hackear el sistema. Fue como la transición entre el activismo y realmente la política, porque veíamos que en el activismo sí hacíamos cosas simbólicas muy lindas, muy bacanas, pero que realmente los políticos seguían tomando las decisiones. Contanos un poquito, Juanca, de momento, ¿qué te acordás del tomate? No, el tomate fue una experiencia muy bonita porque nos permitió conocer gente de todo el país, nos inspiramos en los movimientos de indignados que hay en el mundo y era con el propósito de
de que transformáramos las prácticas políticas, los liderazgos, y lo hicimos en el país. De verdad, cuando uno mira el 2011, Colombia era un país muy tradicional, todo el Congreso era de políticos tradicionales, aquí solo se habla, y después de eso empezaron a haber cambios. La política. Eso, o sea, y empezaron a haber unos cambios. ¿Y sabes qué? ¿Yo qué siento? Que un poquito Antioquia está como hace 10 años Colombia y que vos estás abriendo trocha para que el departamento sea más alternativo. Yo estoy seguro que en 5 o 6 años la política en Antioquia ya no va a ser ni con gamonales ni con nada, sino que va a ser con redes sociales, con opinión, y eso es lo que necesitamos también, porque como dicen por ahí, si cambia Antioquia, cambia Colombia. Oiga, ahorita ya vamos a hablar de Antioquia. Inclusive María Jimena Duzán hace un capítulo en un libro que se llama Los Emputados, en el cual sale Juanca ahí. Juanca, en un tiempo por ahí sacan las fotos todavía, más peludo, más barbado. Contanos un poquito cómo fue esa vuelta, cómo resulta saliendo en uno de los libros, digamos, que mostró una revolución que estaba pasando en el país, y que María Jimena Duzán pues refleja en ese preciso libro. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cómo los contactó María Jimena en ese entonces, pues, en ese año? Bueno, nosotros por las acciones que hacíamos empezamos a aparecer en todos los medios porque preguntaban, ¿y quiénes son esos del tomate? Que le tiran tomates a los políticos y que están a favor de la paz. Y un día convocamos una marcha del paro agrario y empezamos por Twitter, cacerolazo hoy, y entonces empezamos a decir, si estás en Medellín, ve al Parque de los Deseos, si estás en Bogotá, nos vemos en el Planetario. Y en toda la ciudad eso se creció, se volvió una ola, de repente eso fueron miles de personas. Fue la marcha más exitosa de ese año y la convocamos nosotros a través de Twitter. Entonces ahí aprendimos, primero, el poder de las redes sociales, y segundo, ya creamos un liderazgo que nos llevó a portadas de revistas y a estar en varios libros. Pues, acá yo le cuento un cacharro de ese momento. Entonces, Juanca, digamos, estaba en ese tiempo porque estaba estudiando en la Universidad Nacional en Bogotá. Entonces lo hizo desde Bogotá y yo lo hice desde Medellín en ese momento, y estuvimos en el Parque de los Deseos. Pero como no había donde poner la valla, digamos, contra qué estábamos, seguramente contra los políticos, pusimos una lona, y yo tenía tan mala puntería que cogí el tomate, había un man de Teleantioquia atrás, le pegaste un camarógrafo, y le pegué con el tomate en la cabeza al man, y eso, la risa. ¿Y sabes qué hizo el man de la putería? El man cogió el tomate y me lo mandó. Esas son las cosas que quedan en el recuerdo de nosotros. El Partido del Tomate fue, digamos, nuestros inicios realmente en esa transición del activismo a la política. El Estado colombiano también no nos permitió lanzarnos por el Partido del Tomate. Juanca era candidato en ese momento, Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez, Daniel Quintero, todos éramos candidatos, pero lastimosamente nos cerraron las puertas en el Consejo Nacional Electoral de ese momento, pero no paramos ahí. Seguimos haciendo activismo, y llegó un momento muy bacano que fue para mí el momento más reflexivo. Yo venía mucho de ser combativo, el Partido del Tomate era muy combativo y era criticar, pero llegó ya un momento de reflexión, y era el proceso de paz de Colombia, uno de los hitos más importantes de toda la historia del país. Y entonces decimos, no, venga, ya no más tomate, vamos a fundar algo, digamos, ya en pro de la paz de Colombia, y se llamó Ola de la Paz. Juanca, que además pues ha sido, pues, yo también me considero pacifista, pero Juanca sí que lo ha sido y sí que nos ha enseñado eso. Juanca, hablemos un poquito de ese tema. Yo siento que es una causa que compartimos las nuevas generaciones. La plebitusa nos marcó a todos. La plebitusa, realmente, cuando me preguntan ¿qué cambió Colombia? La plebitusa. Porque ahí fue que los jóvenes dijeron, no, es que si no votamos... Para la gente más joven, la plebitusa, dícese de cuando hubo el plebiscito por la paz, y resulta que después de cuántos años de negociación, 7 años de negociación, resulta que fuimos a un referendo y ganó el no. Y todo el mundo en el país creía que iba a ganar el sí. Entonces, claro, todos los sectores alternativos, todos los que nos consideramos pro paz, la plebitusa fue las elecciones, y eso fue como una semana llorando. Literalmente, y eso generó mucha conciencia en los jóvenes. Hace 10 años, a uno que le decían en la calle, no pierda tiempo con los jóvenes, que los jóvenes no votan.
los jóvenes se quedan de fiesta, no les gusta votar, entonces había una visión que no valía la pena hablarle a las juventudes, que no valía la pena tener propuestas modernas. Y un poco lo que pasó con la plebitusa fue que los jóvenes dijeron, nunca más vamos a dejar de votar, porque si dejamos de votar, entonces nos ponen una agenda que es una agenda de la guerra, que es una agenda conservadora. Entonces ese proceso que terminó menos mal de forma satisfactoria, aunque con muchos tropiezos, porque sabemos que llegó Iván Duque a hacer trizas todo y hoy tenemos un problema muy grave porque hubo una política que fue interrumpida y que a costa también de muchos líderes sociales que perdieron sus vidas, de reincorporados. Entonces, todo este tema de la construcción de paz también está muy ligado a la historia de Medellín, porque vos que creciste también en un barrio popular, sabes que uno creció en medio de balaceras, de que el compañerito del colegio perdió la vida. Contémosle a la gente de Juanca, ¿dónde naciste vos? Bueno, yo nací en Castilla, en Tricentenario, he recorrido pues como muchos barrios populares de la ciudad, sobre todo Aranjuez y Castilla eran como mis comunas, mis casas, Santa Cruz, Aranjuez y Castilla. No, Aranjuez es un parche y Castilla también. Y en los 90s había un ambiente muy extraño porque cuando uno le preguntan cómo recuerda los 90s, uno recuerda como mucha felicidad, pero también como mucha tragedia, porque todo se mezclaba. Entonces la Navidad, uno se acuerda de esa Navidad festiva, la gente en la calle haciendo comida, fritando para compartir con la gente la comida. Chicharrones y papas Chicharrones, más calientes. Y uno... Eran más calientes las papas crudas que el barrio de uno, imagínense. Y uno feliz en la calle, pero tenía como esos episodios de violencia, igual la gente seguía como su vida adelante, entonces uno como que no entendía que eso no estaba tan bien, ¿no? O sea, que era como parte de lo cotidiano. Sí, se volvió... La gente se mataba. Se volvió parte de la cotidianidad que la gente en los barrios pues tuviera que decir, ay, mataron a tal, mataron al otro. Y eso poco a poco ya cuando uno va creciendo dice, no, venga, que es que eso no es normal. No es normal que el futuro sea que los jóvenes estén condenados a la violencia. Y había dichos que hágale tranquilo hermano que igual usted no alcanza a sacar la cédula. O sea, unas cosas muy, muy fuertes de cómo funciona. Para que lo maten de último. Eso, pórtese bien para que lo maten de último. Una cultura muy ligada a la violencia. Entonces ya cuando ya uno empieza a crecer, uno dice, no, acá tenemos que hacer algo y por eso es que hemos sido siempre también pues como a favor de la protección de la vida. Sobre todo porque algo muy, muy importante, miren, hace 4 años la ciudad todavía estaba bajo esas lógicas y escuchaba uno frases inclusive desde el alcalde y desde la alcaldía, no, esos son unos enfrentamientos, no se preocupen que se están matando entre ellos. Sí, era como mire, cuando nosotros llegamos, Juan Carlos y yo trabajamos en la alcaldía de Medellín. Juanca fue secretario de la no violencia, yo era secretario de gobierno y recuerdo que en primer consejo de seguridad, entonces matan un muchacho de 13 años, la chinga en una 13 recuerdo, mata esa semana a 4 personas. Pero entonces cuando la policía nos presentaba eso y en general las instituciones era como, no, pero no se preocupen, eso es un ajuste de cuentas, como si fuera normal, como si se creyera que vivíamos en una sociedad mejor porque entre personas que estaban, digamos, de una u otra forma en el conflicto, entonces se mataban. Se creía que era como 3 muertos, como tres personas que están en la criminalidad menos. Y pues eso no era. Lo que realmente pasaba era una exponenciación del conflicto porque la misma sociedad lo que hacía era decir, esta persona puede hacerlo y luego llegará otro más fuerte y también puede hacerlo. Era como normalizar que se matara a la gente y nosotros dijimos, no, absolutamente no. Toda vida vale. La de una persona que esté de una u otra forma en la criminalidad, la de un profesor, la de un empresario, la de un obrero, la de una ama de casa, la de todas las personas.
todavía es sagrada y empezamos con eso y eso fue el cambio de modelo que hicimos en materia de seguridad de nosotros, digamos nosotros en Medellín, implementando temas de la no violencia, partiendo de que la vida era sagrada, haciéndole entender a la institucionalidad que cualquier vida es sagrada, pero por supuesto también haciendo todas las condiciones para que, por ejemplo, en Medellín hay recompensa por absolutamente cualquier homicidio, cualquiera es cualquiera, la de cualquier persona de la sociedad, un niño, una niña, un habitante de calle, un tendero, un carnicero. ¿Por qué razón? Porque el Estado debe perseguir cualquier homicidio y no simplemente dejar que una gente cuando digamos matan a una persona, no sé, en el Poblado, en Laureles, o en cualquier parte de la centralidad, sí la combatimos, pero cuando los pelados se matan en la periferia, entonces no. Sí, eso fue tan potente, esa estrategia, que Medellín redujo un 50% los homicidios y un 70% los homicidios con arma de fuego. Porque tenemos estrategias, porque nosotros hemos combinado dos cosas que son muy relevantes. Primero, una sensibilidad por lo social. Segundo, unas capacidades técnicas y gerenciales, que eso vos sabes pues muy bien cuando fuiste secretario de gobierno, y es que las cosas pasen, porque no es solo quedarse soñando, es trabajar duro, levantarse duro para que los resultados se den, revisar los indicadores, y con eso logramos reducir los homicidios y tener otros resultados muy chéveres pues como estos últimos 3 años. Bueno, cuente a ver pues usted qué va a hacer como alcalde por la seguridad de Medellín. Bueno, yo luego le cuento las mías. En este momento la prioridad es reducir los hurtos. Medellín se tiene que convertir en la ciudad más segura y la más difícil para que existan hurtos a mano armada. Y vamos a aplicar la misma estrategia de los homicidios, que es recompensas focalizadas, el uso de tecnología. Hay que duplicar las cámaras para poder tener mayor control del espacio público. En este momento tenemos poco más de 2.000 cámaras, tenemos que duplicar ese número y crear escuadrones antirrobo en cada una de las comunas para tener una capacidad de reacción mucho más rápida. Porque, ¿qué me dice la gente? No, es que hay veces uno ve casos, lo roban a uno y la policía se demora 20 minutos en llegar y ya le dicen no hay nada para hacer, ponga la denuncia. Entonces no, aquí tenemos es que reaccionar rápido, capturar a los delincuentes en flagrancia y sobre todo desarticular esas redes pues como de construcción pues de criminalidad. ¿Qué vamos a hacer también? Por supuesto, priorizar el cuidado de los niños, de las personas mayores, de las mujeres. Queremos una Medellín donde las mujeres puedan caminar sin miedo, donde las mujeres puedan vivir tranquilamente su vida, inclusive dentro de sus hogares, porque hemos visto también cómo la violencia intrafamiliar después de la pandemia tuvo unos picos. Entonces vamos a tener una política que le mete muchísima inteligencia, pero también mucho corazón para tener una ciudad cada vez más segura. Miren, en Antioquia, quienes están viendo solo el área metropolitana, digamos, yo siempre parto de que somos como muchas Antioquias, porque cada subregión guarda una historia, guarda unas dinámicas en materia económica, en materia social, en materia inclusive del conflicto. Es muy distinto lo que sucede en el suroeste, al oriente, lo que sucede en Urabá o en el Bajo Cauca, porque hay otras dinámicas, hay otras economías, unas legales, unas ilegales, pero sin duda alguna nosotros estamos muy preocupados por la seguridad de Antioquia. Si bien el área metropolitana ha avanzado en materia de seguridad, Medellín reduciendo homicidios, Itagüí también, Envigado también, Bello tuvo un episodio, digamos, de conflictividad muy grande, pero también se ha venido disminuyendo en los últimos 2 años por lo menos. Realmente lo que pasa alrededor, o lo que llamamos por fuera del área metropolitana, es muy grave. Es muy grave desde todo punto de vista. Los planes pistola que ha habido por parte del Clan del Golfo, que no solamente es contra la fuerza pública, sino también los paros armados que generan pobreza a la gente en el territorio, a los comerciantes, a la misma gente que no puede salir de sus subregiones porque no hay transporte público. Lo que pasa en otras subregiones donde el ELN o las disidencias de FARC están haciendo atentados contra la población civil. Nosotros estamos muy preocupados por eso. Y realmente lo que hay que hacer es tener, pues digamos, corazón, pero también una mano dura contra esas estructuras criminales. Por eso nosotros también, como le decía ahorita Juanca, logramos, primero, entendiendo que toda vida es sagrada y partiendo de esa filosofía, pues entonces llevar recompensas absolutamente a cualquier homicidio. En Urabá, cualquier persona, la del comerciante o el del policía, a todas las personas, pero también meterle tecnología a esto. Por ahí, candidato Juanca, imagínate
Tamara hasta me daba risa. ¿Cómo Sí. te fue en el debate? Bien, bien. ¿Cómo te sentiste? Bien. Sí, yo me sentí bien. Yo la verdad vi puros políticos tradicionales y vos resaltadas por que- ser alternativo, Es que pues. la política tradicional, Es que Antioquia está la gente ya ya... está cansada de eso, Juan. Sí. La Medellín ha dado grandes pasos en eso. Todavía muchos municipios, la gente termina votando porque un primo le dijo, porque un concejal le dijo, pero al final a través de estos podcasts, redes, TikTok, usted y yo que somos duros en TikTok y que todo el país nos está viendo, pues estamos muy contentos porque la gente dice, mire, de las veredas, de los corregimientos, nos dice, mire, yo nunca había votado a gobernación, esta vez voy a votar por usted. Los jóvenes están tomando las campañas, como tú decías ahorita, en todos los municipios de Antioquia. Yo estoy muy contento con eso. ¿Y cómo va Medellín? Cuente a ver. Bien, Pero aquí- venga, yo le termino porque las tres propuestas grandes de seguridad y muy concretas para que cerremos este tema. Estamos proponiendo 9 aviones no tripulados, uno para cada subregión de Antioquia. Estamos proponiendo también 20.000 cámaras integradas con las que las 5.000 o cuántas va a proponer usted más o menos. Vamos a duplicar el número de cámaras, 5.000, por lo 6.000 cámaras menos, solo en Medellín. por lo menos 5.000, sí, eso Y tiene vamos a que llevar ser. otro a Itagüí, a Bello, porque mire, también pasa eso. En la actualidad se comete un hurto en Medellín y se pasa a otro municipio y no están integradas las cámaras. Nosotros vamos a lograr integrar eso en todo el Valle de Aburrá y en todas las subregiones. Y finalmente, para los delitos ambientales, vamos a tener fotometría satelital para mirar de un día para otro, todos los días se toma una foto en todas las subregiones, cómo está pasando el tema de la reforestación, que al final nos preocupa mucho a nosotros como ambientalistas. Ahora sí, ¿cómo va la campaña pues? Bien, estamos de segundos en las encuestas, creciendo, muy conectados con la gente en la calle. Vos también, yo sé que crees que es importante trabajar muy conectados con la gente desde los territorios, desde los barrios, y por eso nosotros estamos haciendo recorridos por las comunas, por todos los lugares de Medellín, con mucho apoyo de los jóvenes, de las personas mayores también, que me dicen, toda la familia, vamos con usted, y bueno, ahí estamos. ¿Qué es lo que más le haciendo duele a la gente tarea. de Medellín hoy? O tres cosas que la gente dice, esto no va bien. Tienen tres, de alguna forma, prioridades, que son, primero, el empleo. Es que el empleo es la principal herramienta para uno salir adelante, entonces, sobre todo me dicen los jóvenes que no les dan trabajo porque no tienen experiencia, entonces se vuelve un círculo vicioso porque pues, no tienen experiencia, porque no tienen oportunidades laborales. También las personas de más de 40, 45 años empiezan a decir que les empieza a volver más difícil conseguir trabajo, que ellos obviamente quieren seguir pues como aportándole a la sociedad, creciendo económicamente. Entonces, tenemos una propuesta de crear 200.000 nuevos empleos en la ciudad de Medellín, sabemos cómo hacerlo, somos un distrito de ciencia, tecnología e innovación que nos va a permitir obviamente potenciar ese proceso. Lo segundo, el tema de la movilidad, es que Medellín y el área metropolitana se han vuelto metrópolis, tuvimos un crecimiento acelerado en población, en parque automotor, y la infraestructura no se ha actualizado para eso. Entonces, ahí obviamente vamos a tener unas propuestas de grandes obras, grandes proyectos de infraestructura que están, por supuesto, con el Metro del 80, el Tren del Río, que lo haríamos juntos. La gobernación y la alcaldía, por eso tenemos que estar conectados entre Medellín y Antioquia. Y los metrocables. Y los metrocables también los vamos a hacer juntos, que están ya incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí yo estoy hablando de una obra que es muy interesante, que es la Circunvalar de Occidente, porque cuando pues, la 80 se convierte en un corredor del metro, pues vamos a perder realmente una arteria vehicular. Entonces necesitamos una circunvalar. ¿Por qué son importantes las circunvalares? Porque muchos carros necesariamente no van para Medellín, sino que tienen que pasar por Medellín. Entonces ahí esa circunvalar nos sirve para conectar La carga, todo la eso. gente que viene del norte, la carga que viene del norte y que pronto ya van por Urabá, porque yo sé que vos tenés unas propuestas ahí. Entonces esa propuesta nos va a ayudar muchísimo para que descongestionemos la ciudad. Y también que me he dado cuenta que es que por la geografía de Medellín pues se embotella la ciudad en las horas pico en los puntos pues como de salidas. Entonces, por ejemplo, uno va por la autopista norte a la altura de Punto Cero, de ahí para adelante, eso es un trancón el berraco por la noche. Lo mismo yendo para La Estrella y en general para Sabaneta. Ahí que estoy proponiendo soterrados viales. Soterrados viales para que tengamos prácticamente 2 pisos de autopistas. La normal
y por debajo Hay obviamente... que recordar algo, porque esta semana, digamos, gente le hacía alguna crítica a Juan Carlos, porque Juan Carlos hablaba precisamente de Niquía o de La Estrella y de Itagüí. Hay que entender algo, y es que el alcalde de Medellín es el alcalde metropolitano y, digamos, junto con los demás alcaldes, pues entonces empiezan a liderar procesos en una ciudad que ya es completamente conurbada, que los problemas que tiene Itagüí de movilidad son los problemas que tiene Medellín, o los problemas de Niquía o de Bello, pues sin duda alguna confluyen en Medellín. Hay un problema, y es que cómo es la movención de la gente normalmente en un día cotidiano de la semana. La gente del sur y del norte del Valle de Aburrá y de Medellín hace esto, como que viene a la parte céntrica, y entonces ustedes ven que el taco es así, y si usted va así... Y por la noche al contrario. Es al revés. Entonces usted, por ejemplo, mira gente de todo el Valle de Aburrá, llegando particularmente a industriales, el Poblado, Guayabal, el centro para la parte de comercio. Entonces lo que también está pasando es que hay una concentración en unas partes de la ciudad de la riqueza, o del comercio, o de la interacción, y la gente vive cada vez más en los extremos. Por esa razón, el instrumento es el área metropolitana. El área metropolitana, que además quien más pone recursos es la alcaldía de Medellín, y quien también en las juntas metropolitanas van determinando dónde se hacen esas grandes obras. Entonces la gente a veces cree, pero es que Juan Carlos no sabe que Medellín termina en Guayabal. Pues el que está haciendo esa crítica pues realmente no entiende, digamos, el liderazgo que tiene un alcalde de Medellín en todo el Valle de Aburrá. Sí, justamente Medellín preside la Junta del Área Metropolitana junto con los otros alcaldes de los diferentes municipios, y hay que utilizar ese liderazgo para resolver problemas comunes, porque, por ejemplo, el tema de seguridad. Entonces, no es que si un ladrón se salió de Medellín y llegó a Envigado, entonces ya no, pues como si pasara de jurisdicción. No, aquí somos un mismo territorio. Eso es como que el metro se hubiera hecho nomás entre Guayabal y el Playón. Es el metro de Medellín, y llega hasta Sabaneta, hasta Caldas, y va a llegar obviamente hasta Copacabana, y va a seguir creciendo, porque de eso se trata. Y el ferrocarril de Antioquia ya está en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya el distrito de Medellín, el alcalde Daniel Quintero dejó, digamos, todo listo para que Medellín tenga las vigencias futuras para esa plata, la gobernación de Antioquia también. Y el próximo año yo como gobernador espero licitar el ferrocarril de Antioquia, que iniciaría donde no existe ni siquiera metro, en Barbosa, pasando por Girardota, Copacabana. Yo creo que la primera fase, y me lo decía esta semana un experto, se podría integrar al metro, mientras se va construyendo paralelamente por todo Medellín, por todo Itagüí, hasta llegar al municipio de Caldas. Esos son los grandes proyectos por los cuales debemos repensarnos, digamos, cómo habitamos en el Valle de Aburrá, pero sin duda alguna ese ferrocarril también luego se tiene que conectar hacia el Magdalena Medio, también hacia el suroeste, y digamos, toda una troncal hacia Urabá, que es donde nosotros como antioqueños nos estamos pensando, digamos, ese Urabá. Los antioqueños siempre le dimos la espalda al mar. Antioquia tiene la segunda costa más importante en el Atlántico de Colombia. Nosotros no solamente somos un departamento montañero, como nos sentimos orgullosos, es decir, de montañas, sino que también somos un departamento costeño. Tenemos más mar que Córdoba, que Sucre, que Magdalena y que Atlántico. Únicamente nos supera La Guajira. Y ahí se están construyendo dos grandes puertos. Nosotros estamos en nuestra propuesta construyendo, digamos, el inicio de lo que será el aeropuerto internacional como el de Río Negro, pero en Urabá. Y eso, pues, sin duda alguna, ayudará a todo el occidente antioqueño. Ya dentro de poco, yo espero en 2 años entregar el túnel del Toyo, que será como el túnel de Oriente, así de largo, incluso más largo, con más túneles y más puentes, para que quede a 4 horas el Urabá antioqueño de Medellín, y eso hará que entonces todos nos volquemos allá en materia de transporte marítimo, pero también de turismo. Si usted no ha ido a Necoclí, no ha ido a San Juan, unas cucas de playa. Además, vamos, Juanca, cuando terminamos la campaña, nos vamos para allá. Y yo lo veo por ahí recorriendo las regiones de Antioquia que son muy bonitas, y que yo sé que en sus territorios tenemos la oportunidad de transformar. Miren, si ustedes están en cualquier municipio de Antioquia, denle la oportunidad a un joven que tiene grandes capacidades, que tiene una visión de liderazgo muy importante y que puede transformar la política. Mire, ya la vieja clase política ya fue.
Ya ellos ya hicieron lo que iban a hacer. Antioquia necesita grandes transformaciones. Nosotros lo hemos hecho en Medellín, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo liderar a partir de la tecnología, cómo podemos con los computadores conectar la gente, cómo generamos oportunidades a través también del turismo, que Antioquia tiene toda la potencialidad. Es que yo siento que nuestro departamento, que muchas veces lo pintamos como si fuera muy rico, tiene muchísimas necesidades en los territorios y es precisamente porque no hemos sabido desarrollar todo ese potencial agrícola, industrial y por supuesto pues turístico que tenemos en Antioquia. Entonces apóyenlo bastante, que yo sé que cuando yo sea alcalde de Medellín y él sea gobernador de Antioquia, no vamos a tener un mejor lugar en el mundo para desarrollar, crear proyectos, para avanzar, y por eso esta llave es la llave ganadora. Nosotros lideramos algo muy bacano en Medellín y eso, digamos, con creces lo hemos demostrado, en una disminución del desempleo. Cuando gobernamos Medellín, Federico Gutiérrez nos entregó a nosotros el desempleo en 12.5 puntos, una de las ciudades capitales con más desempleo en todo Colombia. Hoy está en 9.5% de desempleo, una de las ciudades capitales con mayor empleabilidad del país. Únicamente nos está superando Bucaramanga, pero estamos por encima de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de Pereira, de Cartagena. ¿Cómo logramos eso? Digamos, trabajando con la gente, con el empresariado, con los comerciantes, con los venteros ambulantes, con el pequeño empresario, con el microempresario, con los grandes empresarios, con todo el mundo. Nosotros logramos que Medellín superara en turismo a Cartagena como nunca en la historia había pasado. Medellín se convirtió en una capital de turismo. Y también el Valle del Software, que fue una idea que nos pensamos Daniel Quintero, Juan Carlos, Esteban, Juan Pablo, un equipo de independientes que decíamos, Medellín necesita un nuevo rumbo en materia de empleabilidad. Y sin duda ya empezamos, dejamos centros del Valle del Software, la sede de la Cuarta Revolución Industrial, un montón de cosas. ¿Cómo es ese Valle del Software 4.0 y en materia de empleabilidad? ¿Qué te estás pensando para Medellín, Juan? Bueno, lo primero es que ya Medellín no es un municipio, es un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Y esta es la fórmula perfecta para desarrollar nuestro territorio, porque tenemos una oportunidad de oro y es, hoy la mayor riqueza es la información. Miren, ustedes miran en el mundo cuáles son las empresas más ricas, las que más están generando valor. Todas son de tecnología, Apple, Google, Microsoft. Entonces, aquí lo que tenemos es que trabajar muy fuertemente para que en Medellín haya empleo, pero bien remunerado. No es solo suficiente crear empleos, necesitamos empleos bien remunerados. Y no hay mejor camino que la tecnología, porque a partir de ahí podremos generar conocimiento. ¿Qué fórmula se necesita ahí? Primero, investigación académica en las universidades, grupos de investigación, haciendo muchísimo estudio alrededor de cuáles son las oportunidades, creando patentes. Desde los emprendimientos de base tecnológica, acelerarlos, convertirlos, pues, por supuesto, en algo muy importante, y que podamos, a través también del turismo, por ejemplo, crear esos puestos de trabajo. Como vos lo decías ahorita, Medellín se volvió una ciudad muy atractiva, el clima, la gente, la infraestructura, la única ciudad con un sistema de transporte masivo. Entonces cada vez más personas quieren venir a visitarnos, eso tenemos que aprovecharlo. Entonces vamos a hacer una estrategia que se llama estrategia del empleo pleno. ¿Qué es eso? Es un concepto económico que orienta las estrategias económicas de tal manera que en un territorio todas las personas, óiganme bien, todas las personas que quieran trabajar encuentren trabajo. Así es. Yo estoy proponiendo, digamos, con la experiencia que tuvimos en Medellín, varias cosas muy importantes. Entregarle un computador a cada familia campesina y a cada estudiante. Esa es una de las propuestas. Y vamos a llevarle internet satelital con Starlink, que son nuevas antenas de internet satelital que uno las puede llevar a cualquier vereda, cualquier corregimiento, la más lejana, y digamos de manera satelital entrega internet. Con un computador y con internet luego vamos a llevar la universidad del futuro,
que será 100% gratuita, 100% digital, las 24 horas del día, podrán estudiar todas las personas. La persona que no terminó el bachillerato, el joven que quiere aprender de tecnologías, la persona que quiere aprender de cómo mejorar los cultivos, toda la educación posible a través de esa plataforma que, reitero, va a ser 100% gratuita. Y yo espero que también jóvenes desde Murrí, en Vigía del Fuerte, o desde una vereda en Abriaquí o en Peque, pueda desarrollar software para ese mercado también tan importante. El Valle del Software no solamente se va a quedar en Medellín, lo vamos a extrapolar mucho en materia de infraestructura al Valle de Aburrá, pero sin duda también todos los cursos para que los jóvenes que nos están viendo desde los municipios puedan estudiar no únicamente lo que llevan algunas instituciones, sino lo que quieran. Porque es que a mí también me dicen, Juanca, los pelados, hermano, es que yo quiero estudiar artes, pero la UDA, que además es nuestra alma mater, la queremos, la amamos, pero dice, en Urabá no hay artes, o en el Nordeste solamente hay 6, 7 carreras. Entonces, yo creo que esa nueva etapa de la educación, sin duda, nos va a ayudar mucho Medellín en ese propósito. Deberíamos hacer, digamos, esa universidad del futuro, claramente entre Medellín, el área metropolitana y toda Antioquia, para que no se creen esos procesos de desigualdad que está pasando en esas subregiones, sino que también la gente de cualquier parte de Antioquia pueda tener las mismas oportunidades que un niño o un joven en Medellín. Claro que sí, es que la educación se va a transformar. Ya las viejas estrategias alrededor de la pedagogía con la tecnología pues van a ser obsoletos. Muchos de los procesos que tenemos ahora, la presencialidad se vuelve a veces un obstáculo. Yo estudié mi especialización y mi máster virtual. Eso, exacto. Entonces uno ya hoy puede estudiar en cualquier universidad del mundo virtualmente. Entonces, si Medellín y Antioquia le apuestan a generar conocimiento a través de la tecnología, vamos a estar muy cerca del futuro. Juanca, nos preguntan muchas veces en las redes sociales, y yo quiero además aprovechar a darle muchas gracias pues, a todos los equipos que nos acompañan, a todos los voluntarios, a toda la gente que está en los territorios, a quienes les hemos inspirado y ellos nos han inspirado a nosotros. Pero hay una mujer que yo sé que también Juan Carlos le va a dar las gracias, y es nuestras novias, mi novia Ana Jaramillo, que me ha ayudado un montón en esta campaña, quien sale conmigo a volantear, a hacer videos conmigo, a hacer TikToks, a hacer Reels, a hacer un montón de cosas en las redes. De verdad, mi amor, que te mando un besito de felicitaciones, de gracias particularmente, porque esto solo es muy duro, ¿sí o qué? Sí, la verdad es que una candidatura necesita de muchísimo apoyo, y quién mejor que la persona que uno ama, que la persona que lo conoce mejor a uno, que está ahí en los momentos difíciles para darle ese impulso, esa motivación. Pero no es solo eso, es que nosotros tenemos la fortuna de que nuestras novias son súper tesas comunicando y se ponen también pues como en la tarea de conectar con la gente, de explicar propuestas. Mi novia Andrea Baos, que seguramente la habrán visto por ahí en TikTok, hablando del programa de gobierno, hablando de nuestras volanteadas. Obviamente eso lo llena a uno de cariño, de emoción, y lo motiva a uno a seguir adelante, por supuesto. Hay muchas cosas más para hablar, podemos hacer otro capítulo, es más, esperamos la retroalimentación de ustedes de qué otros temas quieren que conversemos sobre Medellín y Antioquia. Quiero despedirme diciéndoles que acá hay dos jóvenes que desde el activismo, luego desde la experiencia también en los gobiernos, hemos transformado donde hemos llegado, con tecnología, con ciencia, con educación, con arte, con cultura. Pretendemos llevar esa esperanza a esos territorios donde los políticos tradicionales van en cada elección y no vuelven ni con presencia física, no vuelven con obras. Nosotros representamos una nueva generación de líderes que queremos con ustedes transformar Antioquia. No necesitamos sino que cada uno que nos está viendo nos acompañe, le diga a los familiares, le diga a los amigos, para que nos acompañen el próximo 29 de octubre por Esteban Restrepo a la gobernación y por Juan Carlos Upegui a la alcaldía de Medellín, que por supuesto también ya se va a despedir. Dios los bendiga, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, a todas las personas que nos han acompañado en este podcast. Quiero decirles que aquí hay energía, que aquí hay conocimiento, que aquí hay ganas, sobre todo de trabajar por Antioquia, por Medellín, para sacar adelante las agendas. Gobernar es un arte. Nosotros hemos tenido la experiencia y hemos podido aprender de ese arte, y nos hemos dado cuenta
que lo más importante es tener la voluntad, la intención. Cuando nosotros nos decían que no se podía, lo hicimos. Y por eso, porque somos convencidos, determinados, estamos aquí con este sueño que se construye y solo se puede construir con la ayuda de todos. Súmense a nuestras campañas, visiten mi página juancarlosupegui.com, descarguen mi programa de gobierno y por supuesto si quieren sumarse voluntarios, ahí los espero para que cambiemos la historia de Medellín y Antioquia juntos. Mi gente, Dios los bendiga. La buena. Chao, chao.